Bueno, vuelvo a reiterar el saludo, buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo taller en materia de política de alimentos. Aquellos que nos han acompañado en la realización del primer taller, que fue el día 26 de mayo, estarán al corriente de que nosotros solemos anticipar la temática, como en este caso. Ahora veremos cuáles son los dos ejes temáticos, y a propósito de la convocatoria de los ejes temáticos, les damos acceso a una encuesta, así que agradecemos las respuestas que hemos tenido hasta el presente, y aquellos que todavía no han respondido, sí pueden hacerlos, nos resulta de mucha utilidad. Así que eso por una parte. En cuanto a lo que trataremos en el día de hoy, se trata de dos ejes convocantes, cuáles es el tema de etiquetado y el tema de indicaciones geográficas. Brevemente voy a presentar del muy extenso currículum de la primera de las expositoras, a la licenciada en Ciencias Químicas, María Cristina López. Ella es licenciada, como les dije, en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en calidad industrial en alimentos por la Universidad Nacional de San Martín. Desarrolló su carrera profesional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en diversos temas relacionados a calidad y a la inocuidad de los alimentos. Es experta en reglamentaciones agroalimentarias y en alérgenos en alimentos. Profesora adjunta de la materia de legislación alimentaria en la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional de San Martín. Es miembro fundadora de la Plataforma de Alérgenos en Alimentos y actual secretaria de la misma. Además, también en la actualidad se desempeña en el grupo ad hoc de expertos a nivel mundial, convocado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud a pedido del Codex Alimentarius para tratar el tema evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios. Además ha dictado numerosos seminarios, tiene una amplia experiencia docente en universidades públicas y privadas, y ha presentado el resultado de sus trabajos de investigación en diversos eventos a nivel nacional e internacional. También ha publicado en un número muy importante de revistas científicas nacionales e internacionales y en revistas de divulgación técnico-científico. El título de su exposición es Etiquetado de alimentos, significado e implicancias a nivel nacional y global. Y bueno, sin más, dándole las gracias, le doy la palabra a María Cristina. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Espero crearles la inquietud y la curiosidad sobre un tema tan importante como es el etiquetado de alimentos. Vamos a ver si ven mi pantalla. ¿La pueden ver bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, les voy a hablar un poco del etiquetado de alimentos. En primer lugar, vamos a definir lo que se entiende hoy por calidad de un alimento. Podemos decir que la calidad de un alimento es el conjunto de las características que posee este alimento y que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades reales, implícitas o explícitas de los consumidores. Esta definición de calidad de un alimento abarca dos conceptos muy importantes. El primero tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales
y comerciales, y el segundo va más allá de este cumplimiento y tiene que ver con un tema muy importante que es la satisfacción del consumidor. El cumplimiento de los requisitos legales y comerciales de un alimento es una condición sine qua non para que un alimento pueda comercializarse. ¿Qué contiene? ¿Qué implica este cumplimiento? Todos los alimentos que se comercializan tienen que ser inocuos, tienen que ser genuinos, tienen que tener el valor nutricional que les corresponde por su composición y además deben cumplir con otros aspectos comerciales como ser color, tamaño, gramaje en algunos tipos de alimentos. Esta calidad oculta del alimento implica que nadie va a pagar más por un alimento inocuo, por un alimento genuino, porque eso desde el vamos se supone que es así. Y luego está la satisfacción del consumidor. La satisfacción del consumidor tiene que ver con aquellos alimentos con agregado de valor, basados en atributos diferenciales, en el producto, en el proceso, en el origen geográfico, como van a ver después, o en su modo de producción. En nuestro país hay muchos alimentos, tipos de alimentos con agregado de valor, con denominaciones geográficas, denominaciones de origen, los vinos con distintas indicaciones geográficas. Luego tenemos alimentos orgánicos, alimentos que llevan el sello alimentos argentinos, alimentos libres de gluten o sin TAC, etc. Todos estos sistemas son sistemas voluntarios, pero si uno quiere fabricar un alimento sin TAC, obtener un sello alimentos argentinos, etcétera, o producción orgánica o denominación de origen o lo que fuere, debe cumplir con las reglamentaciones para poder producir y vender estos tipos de productos. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes que tenemos los consumidores para saber qué es lo que nosotros comemos? Tenemos un montón, desde que somos chiquitos, nuestro entorno familiar, la escuela, los amigos, el trabajo, publicidad, internet, todas estas son fuentes de información. Pero hay una información fundamental que son las etiquetas de los alimentos. Cuando nosotros vamos al supermercado, al chino, donde fuere a comprar alimentos, salvo que compremos carne, verdura o fruta, que vemos lo que compramos, en general lo que vemos en las góndolas son un montón de envases, la mayoría de los cuales ni siquiera nos dejan ver qué es lo que hay adentro, pero nosotros confiamos en esos envases y compramos los alimentos que hay allí. ¿Por qué confiamos en estos envases? Porque en la actualidad existen sistemas gubernamentales de regulación, tanto para el procesado como para el expendio de los alimentos, que nos garantizan su calidad. Las etiquetas de los alimentos en la actualidad son el medio de comunicación más importante y directo entre el fabricante y el consumidor. ¿Por qué? Porque proveen información veraz y rigurosa del alimento, proveen además información nutricional, lo que nos permite a nosotros tomar decisiones a la hora de comprar pensando en nuestra salud y además, por supuesto, son un vehículo de marketing, promoción y competencia para los fabricantes de alimentos. A nivel mundial, no sé si todos conocen, dentro de lo que es Naciones Unidas está la FAO y está la OMS, la Organización para la Agricultura y los Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. En el año 1963 crearon una comisión mixta FAO-OMS, cuya función es desde entonces dictar normas, directrices y códigos de prácticas referidos a la calidad e inocuidad de los alimentos que están
todas estas normas compiladas en lo que se llama Códex Alimentarios. Si bien todas las normas directrices y códigos de prácticas del Códex son recomendaciones voluntarias, la idea es que sirvan como una guía para las regulaciones nacionales y regionales. La idea es que se homologue a nivel mundial la inocuidad y la calidad de los alimentos para facilitar el comercio internacional, y de hecho las normas del Códex son una referencia en el comercio internacional reconocido por la Organización Mundial de Comercio. A nivel si pensamos en el etiquetado de alimentos, todas estas normas están comprendidas dentro de lo que es el Códex Alimentarios. Hay una muy importante de la cual les voy a hablar, que es la norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Apareció por primera vez en el año 1985 y es enmendada periódicamente para actualizar el tema de etiquetado de alimentos. Nosotros, en nuestro país, formamos parte de Mercosur. Existen una serie de reglamentos técnicos Mercosur sobre distintos temas, pero sobre alimentos hay muchos reglamentos técnicos Mercosur que se incorporan a las legislaciones nacionales de los países de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. En nuestro Código Alimentario Argentino, el capítulo 5, que es el capítulo que tiene todas las normas para la rotulación y publicidad de los alimentos, hay una serie de resoluciones de reglamentos técnicos Mercosur incorporadas, porque el tema de etiquetado para el comercio intrazona, digamos, y para el comercio internacional, como después vamos a ver, es muy, muy importante. Hay una reglamentación, que es el Reglamento Técnico Mercosur para la rotulación de alimentos envasados, que nos dice qué es lo que obligatoriamente debe aparecer en todas las etiquetas de los alimentos. Lo principal que debe aparecer en las etiquetas de los alimentos es la denominación de venta. ¿Qué significa esta denominación de venta? Es el nombre específico del alimento, bueno, y la marca del producto. Aquí el fabricante de alimentos no nos puede mentir, tiene que poner exactamente lo que contiene ese envase del alimento. Otra cosa muy importante es la lista de ingredientes. Deben estar todos los ingredientes enumerados en orden decreciente de peso inicial, o sea, de mayor a menor concentración, y además los aditivos forman parte de la lista de ingredientes y siempre se declaran al final. Otra cosa muy importante, bueno, es el contenido de alimento que hay en el envase. Luego sigue la identificación del origen. La identificación del origen, ¿qué es? Tiene que estar el nombre o razón social del elaborador o fraccionador, domicilio, país de origen, y además hay una serie de números que son fundamentales. Uno es el RNE, que es el número de registro del establecimiento del elaborador. Otro es el RNPA, que es el número de registro del alimento, y dependiendo del tipo de alimento también puede haber un número de registro en SENASA. Cuando el alimento, digamos, cae bajo la órbita de SENASA, tiene que haber también un número de SENASA. ¿Por qué son tan importantes estos números? Quiere decir que el alimento que yo compro fue autorizado por la autoridad sanitaria para la venta y fue fabricado en un establecimiento que también fue autorizado para fabricar alimentos, en un establecimiento, perdón. Otra cosa fundamental es la identificación del lote. Tiene que aparecer una L y un número. No interesa, tiene que estar la identificación del lote en forma visible, legible e indeleble. ¿Por qué tiene que estar eso? Si hay algún problema con el alimento, hay que hacer un retiro de mercado, hay que retirar todos los alimentos que corresponden a ese mismo lote. Este número no puede dejar de estar. Otra cosa fundamental es la fecha de duración, hasta cuándo ese alimento puede comercializarse. Y luego
preparación e instrucciones de uso del alimento y condiciones de almacenamiento también cuando corresponda, ¿no? Depende del tipo de alimento que sea. ¿Dónde va lo fundamental de la información obligatoria? En la cara principal del alimento siempre tiene que estar la denominación de venta del alimento y el contenido neto. El resto de la información puede estar en las caras laterales o al costado del envase. ¿Cómo tiene que ser esta información? Tiene que estar escrita en forma tal que haya contraste de colores para asegurar su visibilidad y además el tamaño de las letras siempre tiene que ser superior a 1 milímetro. Acá les doy un ejemplo. Estos son dos tipos distintos de alfajores, en donde en la cara principal del alfajor está el peso neto, como vemos, aquí está el peso neto, y además lo más importante de esto es la denominación de venta. En este caso, este alfajor es mucho más barato que esto. ¿Por qué es más barato? En la denominación de venta dice alfajor relleno con dulce de leche cubierto con baño de repostería fantasía blanco. En este caso de los alfajores, este alfajor es, bueno, alfajor relleno con dulce de leche con chocolate blanco, alfajor relleno con dulce de leche con chocolate negro. Estos dos alfajores están cubiertos con chocolate. Este no está cubierto con chocolate, está cubierto con un baño de repostería. Así hay miles de ejemplos en los cuales lo que es la denominación de venta tiene que decir específicamente lo que es el alimento. Hay otra información obligatoria que no lo pudimos resolver en Mercosur, entonces nosotros tenemos regulación, Brasil por un lado, nosotros por el otro, Paraguay por el otro, Uruguay todavía no tiene, que es la declaración de alérgenos en las etiquetas de los alimentos. Hay que declarar todos estos alérgenos y sustancias derivados. Se declaran luego de la lista de ingredientes en letra más grande, precedidos de la palabra contiene. Por ejemplo, este producto debajo de la lista de ingredientes dice contiene leche. Esta información es fundamental para el consumidor alérgico. Y seguimos avanzando en las etiquetas y vamos a ver brevemente lo que es el rotulado nutricional, que también está comprendido en dos reglamentos técnicos Mercosur, rotulado nutricional y las porciones que deben utilizarse para el etiquetado nutricional. ¿Qué es el etiquetado nutricional? Es una fuente de información muy importante. ¿Por qué? Porque le sirve al consumidor para decidir si es o no una opción saludable para cada persona, evaluar lo que se considera una cantidad elevada o baja de algún nutriente, comparar el contenido específico de uno o varios nutrientes entre productos similares y evaluar ese alimento en el contexto de la ingesta diaria recomendada. ¿Qué es lo que en nuestro país hay que declarar obligatoriamente en la información nutricional? Bueno, el contenido cuantitativo del valor energético y de las proteínas, carbohidratos asimilables o disponibles, grasas totales, saturadas, trans, fibra alimentaria y sodio. Esta información se puede presentar en dos formatos distintos, en una tabla de información nutricional o en forma lineal. La información es la misma, pero la podemos hacer en dos formas distintas, formato tabular o formato lineal. Hay otro reglamento técnico Mercosur que, si bien no es obligatorio, en muchísimos productos que contienen esta información, que se llama información nutricional complementaria. Es cuando yo quiero destacar que mi alimento es diferente en cuanto al contenido energético o el contenido de determinados nutrientes.
Esto lo puedo hacer en el contenido absoluto, en cuanto digo que mi alimento tiene más o menos grasas saturadas, grasas totales, azúcares, etcétera, o en contenido comparativo cuando yo comparo nutrientes o valor energético con un alimento de referencia. De estos hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este turrón de maní, nos dice que es fuente de fibra. Este mix para ensaladas y sopa nos dice que contiene ácidos grasos omega 3 y 6 y además es fuente de fibra. Bueno, Coca-Cola cero, que nos dice que tiene 0 calorías. Estas galletitas son sin sal, no tienen grasas trans, contienen omega 9, no tienen colesterol. Todas estas son información nutricional en contenido absoluto, y luego el comparativo. Los ejemplos más comunes es cuando yo digo que mi producto es light. ¿Por qué? Porque es reducido respecto al producto de referencia. De este tipo de productos hay un montón también de ejemplos comunes que se encuentran en el supermercado y en todos lados que vamos a hacer las compras. Luego hay otra cosa que ustedes lo nombraron antes, que es el etiquetado frontal. ¿Qué es el etiquetado frontal? Que en este momento es, digamos, a nivel mundial es todo un tema. ¿Cuál es el objetivo del etiquetado frontal? Presentar parte de la información nutricional en la cara principal del envase. ¿Para qué? Para que se vea mejor, para destacar mejor parte de esa información nutricional. Entonces el consumidor puede hacer una evaluación más rápida del valor nutricional del producto y, bueno, favorece a tomar decisiones. Este etiquetado frontal en el mundo tiene diferentes matices. Los primeros que lo introdujeron en el mundo fueron los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia, en que inventaron este símbolo, que es una llave. Los alimentos con este símbolo tienen menos grasas, azúcares y sodio y más fibra que los productos del mismo tipo que no lo contienen. Luego aparecieron los semáforos. El Reino Unido fue el inventor de los semáforos, en donde nos dice, generalmente lo que se muestra en el etiquetado frontal, en estos tipos de etiquetados, son los nutrientes, llamémoslos descalificantes, los malos. Grasas, grasas saturadas, azúcares y sal o sodio, generalmente se muestran estos. Bueno, el Reino Unido, verde cuando dentro de lo que es el porcentaje de ingesta diaria no cubre gran porcentaje, rojo cuando cubre un alto porcentaje, amarillo cuando está ahí por la mitad. Alemania tiene el mismo sistema, nada más que no es semáforo. Y todos estos sistemas generalmente son voluntarios, pero en América Latina es el boom en este momento de los etiquetados frontales, además obligatorios. México tiene lo que se llama el etiquetado frontal nutrimental, que es bastante suave porque, digamos, es blanco y negro, no son esos sellos negros que asustan. Grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio, energía, es lo que hay que informar en el frente del envase. Chile tiene directamente, son sellos de advertencia para productos que superan el contenido máximo de lo que se consideran ingredientes críticos: azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Uruguay copió bastante, copió lo que es el etiquetado frontal de Chile con la palabra exceso, 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 exceso. Ecuador inventó semáforos también, medio, bajo o alto, y hay que poner los colores de acuerdo al contenido. En nuestro país, ¿qué pasa? En nuestro país, hasta ahora, existen algunas empresas que implementan sus propios sistemas de etiquetado frontal, incluyéndolos como información facultativa, porque nuestro Código Alimentario Argentino dice que puede presentarse cualquier información o representación gráfica siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios.
¿Cuál es el problema? Todavía no hay una regulación para el etiquetado frontal en nuestro país. Entonces, ante la falta de una norma de referencia, cada empresa decide cuáles son los nutrientes que quiere destacar y cuáles no. Por lo tanto, en este momento en nuestro país hay desigualdad y desinformación. Nosotros tenemos distintos productos en donde, si ustedes no sé si lo llegan a ver bien, pero estos son los etiquetados frontales y cada uno tiene un modelo distinto y bueno, digamos que destaca lo que quiere destacar. El año pasado se aprobó en diputados un proyecto de ley sobre etiquetado frontal en nuestro país, se está discutiendo, todavía no está creo discutiéndose en senadores, pero todavía no hay ninguna resolución ya establecida. La industria alimentaria está bastante en contra del modelo que se eligió y por otro frente también el tema se empezó a discutir el año pasado en Mercosur también. Se está elaborando un reglamento técnico Mercosur sobre rotulado nutricional frontal. O sea que estamos ahí a la espera a ver por qué frente vamos a tener próximamente etiquetado frontal. Entonces, como conclusión de la importancia del etiquetado de alimentos, para la industria agroalimentaria es fundamental porque tiene que cumplir las regulaciones que existen. Por lo tanto, es un reflejo de responsabilidad, legalidad y ética profesional y además les permite tener condiciones de competencia leal. Para los consumidores saben que tienen a mano información veraz y rigurosa, por lo tanto es un derecho muy importante de elección, de opción a la hora de comprar. Y para las autoridades de control constituye una referencia, una herramienta de referencia armonizada. Ahora, si nos detenemos en los consumidores, en realidad la gran falla de todo esto es que hay una falta de conocimiento muy grande de lo que significa la información que está en las etiquetas. Hay un vacío de educación, de divulgación del tema de cuán importante es el etiquetado de alimentos. ¿Por qué? Porque lo importante es que haya consumidores con los conocimientos mínimos necesarios como para poder entender todos los beneficios y lo importante que es la etiqueta de un alimento desde el punto de vista de la legalidad y de la garantía de alimentos inocuos y con la calidad que les corresponde. Y brevemente, para terminar, ¿qué pasa a nivel mundial? Pese a todos los esfuerzos del Codex Alimentarius, cada país es soberano de, digamos, considerar y regular desde el punto de vista sanitario y de la salud y de la nutrición lo que corresponde, lo que considera que es adecuado para la salud de la población. Por lo tanto, en el mundo nosotros tenemos en distintos países del mundo hay diferentes nutrientes a declarar en la tabla de información nutricional. Diferentes alérgenos a declarar según datos de prevalencia de alergias regional. Diferentes modelos, como recién vimos, de etiquetado frontal. Hay otras cosas también, hay otras, digamos, declaraciones que se pueden hacer en las etiquetas de los alimentos, que son las declaraciones de salud. En nuestro país no están permitidas, solo están permitidas en la publicidad. Bueno, pero hay países que también agregan declaraciones de salud. Hay países en que es obligatorio declarar la presencia de OGM, de organismos genéticamente modificados, cuando estos están presentes en una concentración mayor del 1%, como Brasil, Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una preocupación cada vez más importante, esta
falta de homologación en cuanto al etiquetado de alimentos. Esto es cada vez más importante para el comercio internacional y se ve reflejado en datos que se toman de la Organización Mundial de Comercio. Dentro de lo que es la Organización Mundial de Comercio y todos los acuerdos que han firmado los países, hay uno que es muy importante y que tiene que ver con alimentos, que es el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Es para proteger inocuidad, pero hay otro que cae dentro de lo que es el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, y este otro acuerdo tiene que ver con el etiquetado, el embalaje, envase y etiquetado de los alimentos. Según estudios hechos en conjunto con la OMC y la FAO, las preocupaciones comerciales específicas en las que se hace referencia a las normas del Códex planteadas, de esto es de 2012 a 2016, fíjense que esto cae dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, inocuidad de los alimentos, son el gran alto porcentaje de preocupaciones comerciales, pero lo que tiene que ver con etiquetado de los alimentos le sigue ahí nomás, ¿no? O sea, es altísimo también. Y si vemos las normas del Códex mencionadas en preocupaciones comerciales específicas sobre obstáculos técnicos al comercio, vemos que todas estas suman, que tienen que ver con etiquetado, suman más de la mitad de las preocupaciones comerciales específicas. O sea que es un tema bastante complicado y muy, muy difícil de resolver. Entonces, como conclusión podemos decir que el etiquetado de los alimentos es una interfaz muy importante entre los productores y los consumidores. Toda la información pertinente tiene que figurar en la etiqueta para propiciar que prácticas leales y dar a los consumidores la posibilidad de adoptar decisiones informadas, pero es imperativo que éste sea capaz de leer, interpretar y comprender la información que tienen las etiquetas. Y a nivel internacional, bueno, la armonización es un instrumento muy importante, muy valioso para que el comercio sea menos costoso y más inclusivo, ya que reduce la necesidad de que los productores cumplan normas diferentes en los diferentes mercados. Y este es un problema de muy difícil solución. Bueno, muchísimas gracias por su atención y para mí un placer estar acá. Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias María Cristina. La exposición fue sumamente clara y muy rica también en la vinculación con la necesidad y las características que tiene el etiquetado para la comercialización de alimentos, tanto para el mercado interno cuanto internacional. Creo que surgirán preguntas o interrogantes y en todo caso luego de la exposición de María José, si podrías, te las haremos llegar, ¿sí? Estas preguntas y tendremos Sí, quizás oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre algunos aspectos. Bueno, ahora hago la presentación, doy paso a María José Iubaro. Ella es abogada egresada de la Universidad de Mendoza, es profesora asociada de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, en Minería Agrario y Energía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la misma Universidad de Mendoza. Es docente en la carrera de posgrado binacional, maestría en vitivinicultura y enología, en la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza también. Es profesora en especialización y maestría en magistratura y gestión judicial. Asimismo, consultora externa en el taller Mercosur Vinos, en Buenos Aires, y en Uruguay en la reunión Mercosur de su grupo 8 de la Comisión Ad Hoc Vitivinícola. Ha sido expositora en diversos
en diversos congresos, asimismo participó en los distintos encuentros de profesores de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario y el Instituto de Derecho Agrario. Tiene diversas publicaciones sobre los temas de su especialidad y sobre indicaciones geográficas, así que sin más le doy la palabra a María José Iguaro para que se refiera a indicaciones geográficas y denominaciones de origen aplicadas al mercado vitivinícola. Bienvenida, María José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre me pasa lo mismo, que me toca hablar detrás de personas que hablan en forma brillante, con power y con todo. Así que bueno, a mí solamente me van a ver la cara, pero lo mío, por supuesto, es bastante más jurídico que técnico por mi especialización. Actualmente, desde el año 2007, soy miembro de la Academia Argentina de la Vid y del Vino. Eso me ha ayudado muchísimo porque es un ámbito interdisciplinario donde creo que la única abogada que hay soy yo. Sí, éramos dos, uno se murió, así que quedé yo sola. Y todos los demás son ingenieros, enólogos, ingenieros agrónomos, bueno, geólogos. Y eso me ha ayudado muchísimo a abrir la cabeza y salir un poco de lo jurídico. De todas maneras, para hablar de vinos, y como no sé hasta qué punto todos conocen ciertas regulaciones en materia vitivinícola, lo primero que tengo que decirles es que tenemos una ley general de vinos, la 14878 del año 59, que regula toda la producción, industria y comercio vitivinícola en todo el territorio de la nación. Esta ley crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que lo deben haber sentido nombrar, que es no solo el organismo de aplicación o la autoridad de aplicación de la ley, sino también el que ejerce el poder de policía en materia de vinos. Este organismo es autárquico, con autarquía técnica, funcional, financiera, y originalmente tenía dos funciones en la ley, en la redacción original, que era el fomento y el control técnico de toda la actividad vitivinícola, y a partir de la ley de desregulación económica y del decreto 2284 del año 91, se limitaron sus funciones y solamente tiene la función que en realidad es la específica. O sea, por lo menos yo estoy muy de acuerdo con que la función del instituto, la específica, es la fiscalización. O sea, eso es lo que lo caracteriza como tal y lo que le da prestigio internacional, no solo local, sino también internacional, a nuestros vinos, los laboratorios técnicos del INB. Además, también se suprimió al consejo y ahora tenemos un presidente y un vicepresidente y un consejo que ya no existe en funciones, que representaba toda la cadena de valor en materia de vitivinícola. Ahora eso ha quedado suprimido. Desde esa época no han habido otras modificaciones. Sí, permanentemente se están haciendo proyectos de modificación a la ley de vinos, pero todavía ninguno ha tenido llegada. Algunos han sido buenos, otros no, pero bueno, estamos con esta ley como está todavía. Por supuesto, con todas las resoluciones y reglamentaciones que dicta el INB en forma continua, ¿no? Y esta ley define al vino genuino. Esa definición tampoco ha cambiado, por más que ahora está muy de moda hablar de vinos sin alcohol o vinos desalcoholizados. Bueno, habría que modificar la ley, porque la ley define al vino como el obtenido de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura o del mosto de uva fresca elaborados dentro de la misma zona de producción. Esta definición, que está en la ley desde el año 59, marca una parte que es importante para lo que vamos a seguir hablando, que es elaborados dentro de la misma zona de producción. Esto tiene mucho que ver con la ley que muchos años después, en el año 99, se dicta respecto de la denominación de origen o indicaciones geográficas. Como les dije, en el año 99 se sancionó la ley 25.163, que se la conoce como la ley de denominación de origen, y que tiene por objeto establecer un sistema de reconocimiento, protección y registro de los nombres geográficos argentinos para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica. Establece 3 categorías de designaciones. En esto también me detengo porque hay veces que no tenemos claro cuáles son las diferencias fundamentalmente entre lo que es una indicación geográfica y una denominación de origen controlada. Sin embargo, la ley las distingue.
son 3 categorías, indicación de procedencia, no tiene mayores requisitos porque se refiere exclusivamente al lugar de origen y se aplica para vinos de mesa o regionales. Después tenemos la indicación geográfica, que sí, ya está mucho más reglamentada, que se aplica a los vinos o bebidas espirituosas de origen vínico de calidad. Y la denominación de origen controlada, como vemos, vamos subiendo en cuanto a los requisitos, se aplica a los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vínico de calidad superior. Bueno, lo importante es distinguir una indicación geográfica de una denominación de origen controlada. Eso es lo mismo que pasa en Europa, a veces con distintas denominaciones, denominación protegida. Bueno, no me voy a detener en eso porque es largo, pero en nuestro país, de acuerdo a la ley 25.163, la indicación geográfica es el nombre geográfico, repito esto porque es el nombre de un lugar, que identifica un producto originario de una, en este caso es el vino, de una región, localidad o área de producción del territorio nacional, que se justifica solo cuando, y acá lo dice en singular, cuando determinada calidad y característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico. No es que me quiera detener tanto en las palabras o en una definición, que es típicamente de abogados, pero cuando hablamos de calidad y característica, está hablando en singular y habla de que sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico. Esto es importante. Originario es el elaborado y envasado en el área geográfica determinada, empleando, por supuesto, uvas provenientes de vitis vinífera, de cepas vitis viníferas, que son las que se pueden vinificar, totalmente producidas y cosechadas y envasadas en esa misma zona o en ese mismo lugar. Pero la ley permite, en el caso de las indicaciones geográficas, que si el envasado y o la elaboración del producto, así lo dice la ley, se realice en un área distinta de producción de la uva, el origen del producto se tiene que determinar utilizando conjuntamente el nombre de las dos áreas. En tanto que cuando hablamos de denominación de origen controlada, también es el producto, nombre que identifica un producto originario de una región, localidad o área delimitada del territorio nacional, pero acá habla de que todas las cualidades o características particulares, todas, o sea, habla en plural, y ya no dice que son atribuibles, dice que se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, y le agrega, abarcando factores naturales y factores humanos. O sea que en el caso de una denominación de origen, también el producto originario es el proveniente de uvas, de cepas de vitis viníferas, pero acá se aclara que tiene que estar totalmente producida en el área determinada, elaborado y embotellado en la misma, y todo esto certificado por la autoridad de aplicación. O sea que acá no permite que alguna parte del proceso se realice en un lugar distinto al del nombre geográfico que da origen a la denominación. Bueno, la ley establece todo un procedimiento que es larguísimo y aparte es aburrido de repetir con todos los requisitos que tiene que tener la asociación de productores que pueden llegar a solicitar este reconocimiento de una denominación de origen controlada o de una indicación geográfica, pero sí me voy a detener en un tema que ahora está absolutamente, se habla en todas partes del tema del terroir, y que tiene mucho que ver con la denominación de origen y con la indicación geográfica. Históricamente, los vinos se dieron a conocer por el lugar donde se producían, o sea, se consideraba que ese lugar le daba al vino características distintas, únicas, irrepetibles, si eran vinos de otros lugares. Entonces, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, en el año 2010, emite la resolución 333, que directamente explica lo que es el terroir vitivinícola. Uso la palabra terroir porque es la que está admitida universalmente en la OIB para designar lo que muchos autores en nuestro país llaman terruño, lugar de origen, y le dan distintos nombres. Uso el terroir porque es la que está admitida internacionalmente como término para designarlo. Y esta resolución nos dice que el terroir vitivinícola se refiere a qué? Al espacio en donde se desarrolla el saber colectivo, la interacción entre el medio físico y el biológico,
todo esto tiene que ser identificable. Además, también se desarrollan prácticas vitivinícolas que se van a aplicar a ese producto y que le confieren caracteres distintos y distintivos de ese espacio. Por eso cuando hablamos de terroir, hablamos de suelo, topografía, clima, paisaje, técnicas culturales, técnicas de cultivo, sistema de poda, sistema de conducción, o sea, englobamos todo eso. En Europa prácticamente todos los vinos se comercializan con referencia a su origen, que está regulado y protegido por la legislación mucho tiempo antes que en nuestro país. Además, el terroir puede ser modificado por el hombre, porque en el terroir intervienen una serie de variables, todas las variables ambientales que conocemos. Actualmente, una de las variables que más se está estudiando es el cambio climático, y al constituir un sistema que esté integrado por múltiples variables, la afectación de una de esas variables va a modificar el resto de las variables que integran el sistema, por lo cual a veces es muy difícil precisar cuál es la influencia que tiene más incidencia en particular. Vuelvo a repetir que los factores fundamentales son el clima, el suelo, la planta. Actualmente, geológicamente, hay una revalorización del factor suelo y, por supuesto, en zonas áridas como la nuestra, como Mendoza, el tema de la calidad, disponibilidad y manejo del agua es un tema que no se puede dejar de lado. De hecho, no podemos hablar de indicaciones geográficas, denominaciones de origen controlada o del terroir sin tener en cuenta la gestión integrada del recurso hídrico, con el ordenamiento territorial, con el cambio climático. O sea, permanentemente vamos a la teoría de sistemas, donde todos los factores están interconectados, como en todo lo que es el ámbito de los recursos naturales. También se ha estudiado que el terroir puede no aplicarse a superficies muy amplias. De hecho, hay distintas categorías, no me voy a detener en esto porque se me va a ir el tiempo, que van desde el microterroir, el viñedo único y después indicación geográfica y denominación de origen controlada. El terroir va cambiando con el tiempo. Actualmente existen investigaciones en curso sobre la influencia que tiene el cambio climático, el efecto de la radiación ultravioleta en los suelos, el mapeo geoestadístico para contribuir a una mejor delimitación de los terroirs con base científica. La importancia de este concepto del terroir es que valoriza lugares y viñedos, o sea, se ha minimizado esa idea de mejor lugar o peor lugar y se la ha reemplazado por la de vinos diferentes, que para eso también es muy importante tener este sistema de indicación geográfica y denominación de origen controlada que está vigente en nuestro país. El terroir tiene además un componente que cuando le escuchaba hablar a María Cristina, que hablaba mucho del consumidor y de lo que espera el consumidor, pasa lo mismo en este tema, porque es el componente emocional del terroir es justamente la imagen que el consumidor tiene del vino producido en un determinado lugar, con un determinado paisaje, con un determinado entorno cultural que es propio y que es particular, y que, aunque no tenga claro lo que es el terroir, sí lo percibe como un concepto de identidad, y que eso es lo que se busca, ¿no? Darle esa identidad al producto. Bueno, hay veces que también en la Academia del Vino el otro día se planteó el tema de que estas conclusiones o los estudios que hay actualmente, que son un montón, sobre el terroir, a veces no son bien comunicados, lo cual afecta la imagen del vino en el ámbito del mercado mundial, porque los consumidores del mundo están ávidos de buscar y disfrutar productos, en este caso vinos, que tengan un origen asociado. A esto se le suma que también ya son muchos los países que exigen que los productos sean elaborados con prácticas amigables con el medio ambiente. No me voy a meter en esto, pero en el sector del vino, porque hay un montón de herramientas ambientales que se están utilizando, pero en el sector vitivinícola ya tiene, en casi todas las bodegas aplican protocolos de sustentabilidad, desde en lo que se refiere a la reducción del consumo de energía, a los insumos reutilizables, al reciclado de productos, etc. ¿Qué pasó? Cuando nosotros ya tenemos esta ley de denominación de origen y a fines de 2019 se
pone fin a 20 años de negociaciones en lo que se refiere al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es importante previamente a entrar en el acuerdo destacar que la Argentina está integrada, ya también lo dijo María Cristina, a la Organización Mundial del Comercio, además participó en los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual que atañen al comercio, los que habitualmente se llaman, se los denomina con la sigla ADPIC o TRIPS en inglés, y también tiene participación la Argentina en la Organización Internacional de la Viña del Vino. Hemos tenido dos directores de la OIB que han sido argentinos, que si bien es un organismo cuyas resoluciones no son, no tienen fuerza obligatoria, no son vinculantes, no se puede soslayar el prestigio científico y técnico que tienen. Entonces, tanto la Organización Mundial del Comercio como la OIB se relacionan jurídicamente suscribiendo los acuerdos correspondientes, en tanto se realicen por consenso y a través del circuito de la Organización Mundial del Comercio, de los organismos pertinentes. Esto genera relaciones eficaces que además evitan la duplicación de esfuerzos. O sea, la OMC consulta a la OIB en todo lo que es materia de vinos. Bueno, cuando a fines de 2019 estábamos muy contentos con la celebración de este acuerdo Unión Europea y Mercosur, bueno, ya después con el tema de otro tipo de inconvenientes, el año pasado el Parlamento Europeo advirtió, no me acuerdo si fue en septiembre del 2020, pero bueno, fue por ahí, que no se iba a ratificar el acuerdo Unión Europea y Mercosur en su estado actual por la política ambiental de Brasil. O sea, causaba inquietud que Brasil no cumpliera con los compromisos que se habían adquirido en el Acuerdo de París, que es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre cambio climático del año 2015 en la Conferencia sobre Clima en París. Bueno, marco todo esto porque hay otro montón de situaciones por las cuales de alguna manera es como que no se puede seguir avanzando en este acuerdo, en esta alianza estratégica que para nosotros es importante, independientemente de que uno tenga que ir revisando anexo por anexo. De hecho, yo en este tema me voy a remitir al artículo del doctor y profesor Leonardo Pastorino. Lo aclaro porque la verdad que para mí es uno de los que hace un análisis más concreto respecto a este acuerdo. Partiendo de la base siempre que todo el acuerdo siempre va a estar en función de las normas que se regulan en la OMC y en la TIC, donde ya se regulan las indicaciones geográficas y está garantizado el compromiso de los miembros respecto a su protección. Sí es importante volver a aclarar que la indicación de procedencia hace referencia solo al origen sin establecer una calidad diferencial. En cambio, en las indicaciones geográficas y en las denominaciones de origen controlada, la calidad diferencial es lo que las distingue, o sea, es lo que la relevancia de obtener una indicación geográfica o una denominación de origen controlada es justamente estas cualidades diferenciadas, particulares y que se relacionan directamente con el nombre geográfico. Por otro lado, estas calidades o estas cualidades son preexistentes a que se otorgue una denominación de origen controlada. O sea, existen previamente y por eso es que se asocian los productores para obtener ese reconocimiento. O sea, ¿por qué? Porque tiene que tener la zona, notoriedad y reputación debida al territorio, al suelo, al clima, a la radiación solar, al agua, a las técnicas culturales, un poco lo que hemos estado hablando antes. Si bien en el ADPIC se habla de indicaciones geográficas, se están incorporando a través de esas indicaciones geográficas tanto las que nosotros tenemos claramente definidas como indicaciones geográficas como las denominaciones de origen controlada. Lo que se regula es el proceso de producción y de transformación e incluso la preferencia del consumidor que le interesa conocer el lugar de origen del producto. Por eso todo lo que decía María Cristina respecto al etiquetado, bueno, sería muy importante además que el consumidor conociera todo esto que se está logrando ahora, por lo menos en materia de vinos, que es lo que yo
de lo que yo puedo hablar. Muy bien, vamos a ir derecho porque ahí tengo otro montón de cosas para decir, pero no me va a dar el tiempo. En Europa el sistema de denominación de origen es un instrumento de la política comercial. O sea, la protección incluso en el ATPIC era más fuerte para los vinos que para otro tipo de productos agroalimentarios. Por eso el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur también avanza sobre este tema. Siempre teniendo en cuenta que las normas bases que van a regular a nivel internacional la materia de indicación geográfica, me estoy refiriendo a ambas, y que involucran a las partes, son las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que atañen al comercio, incluido en los llamados acuerdos de Marrakech. Tales acuerdos, que después se conforman con la Organización Mundial del Comercio, actúan como un ámbito de base donde se pueden negociar las distintas modificaciones. Por eso, el análisis de lo acordado entre los dos bloques, Unión Europea y Mercosur, siempre se debe hacer confrontando con las reglas del acuerdo ATPIC, que va a servir de base para cualquier confrontación y para que sigan validándose como normas supletorias en el caso de lo que no esté acordado. Son el marco jurídico referencial para interpretar este acuerdo. En el ámbito de comercio de bienes, las IG están incluidas en el capítulo de propiedad intelectual y existen un montón de temas a analizar, como está acreditado en las negociaciones que tiene la Unión Europea con los diversos países. Bueno, yendo, y me vuelvo acá al artículo de Pastorino, yendo a algunos temas que se pactaron en este acuerdo, tenemos la protección automática a ciertas indicaciones geográficas. Otro punto es la cantidad de indicaciones geográficas incluidas. Europa incluye 350, el Mercosur 220. No está claro que todas las indicaciones geográficas, que son 350, sean efectivamente existentes, sino que algunas están en trámite de reconocimiento, y tampoco el número de 220 indicaciones geográficas por el lado del bloque Mercosur también es un número que impresiona, porque cuando uno considera que ya tenemos algunas denominaciones de origen en todos los productos, en los 4 países involucrados, yo coincido con Pastorino que no se trata de hacer una valoración cuantitativa, sino también cualitativa, para que estas indicaciones puedan tener peso y reconocimiento en los lugares donde no son originarias. Otro de los puntos es la equiparación de la protección entre las indicaciones geográficas agroalimentarias y las indicaciones geográficas vínicas que les decía al principio. El listado incluye tanto vinos y bebidas alcohólicas como productos agroalimentarios. Que eso es importante, no es un elemento menor, porque siempre tuvo un régimen en el ATPIC más débil de protección los productos que no eran vinos o bebidas espirituosas, y una fortaleza mayor para vinos y bebidas espirituosas. Ahora ya estarían equiparados, e incluso se permite que se acompañe una IG, por ejemplo, en materia de vinos, con frases como tipo, estilo o imitación, para aclarar a veces que no es el origen exclusivamente real de la mención. También es importante el alcance de la protección en cuanto a productos y uso de términos y palabras. Hay un ejemplo de la jurisprudencia francesa que, por ejemplo, impide el uso de usar el término champagne para productos de otra categoría, por ejemplo, un perfume. Bueno, en este acuerdo, Unión Europea y Mercosur se limita a productos comparables, o sea, que no induzcan engaño al consumidor. Si yo llamo champán a un perfume, no estoy confundiendo al consumidor. No es un vino, ni es un espumante. También otro punto es las regulaciones y excepciones para ciertas indicaciones geográficas que ya están en uso fuera del país de origen. Estas todas las conocemos, Gruyère, Fontina, Parmigiano, etcétera. Hay un montón que se regulan con mayor precisión y también amplitud respecto de los derechos de los usuarios
de estas indicaciones geográficas en los países del Mercosur. También corresponde mirar a cada una de acuerdo a su individualidad, porque cada una tiene una regulación específica. Otro punto del acuerdo es la relación entre indicaciones geográficas y marcas. Yo no lo dije al principio, pero en nuestro país la ley 22.362 prohíbe registrar una denominación geográfica como marca comercial. Antes de la vigencia de la ley sí se podía, por eso ustedes van a ver que hay vinos que tienen como marca un nombre geográfico. Bueno, porque es un derecho adquirido con anterioridad a la 22.362 y las marcas se mantienen por el uso y la renovación es automática, salvo oposición o que se declare la nulidad. Entonces, se mantienen como derecho adquirido. En el acuerdo Unión Europea-Mercosur se refieren a lo que quedaba en duda respecto a las indicaciones geográficas y a las marcas. Y en favor de lo que es la postura europea, se establece que se tiene que reconocer la protección aunque exista una marca registrada, o sea, debe convivir la marca con la IG, cosa que, con la indicación geográfica, perdón, cosa que hasta ahora nuestra ley no permite. No se obliga a proteger la indicación geográfica cuando la marca ya tiene fama, reputación, notoriedad y el uso de la indicación geográfica puede inducir a error o a confusión en el consumidor, que ese es un aspecto que no estaba previsto en el acuerdo ATPIC. De todas maneras, acá pasa lo de siempre, habrá que ver el caso concreto. Y finalmente, el tema de los derechos adquiridos, lo que beneficia mayormente a los países del bloque Mercosur, que venimos utilizando nombres geográficos que están protegidos y que son de origen de otros países. Bueno, evidentemente coincido también con Pastorino en que hay que analizar todos los detalles, anexos y apéndices y todos los asteriscos del acuerdo. Puede ser a lo mejor bastante pesado para una exposición académica, pero sí es valioso desde el punto de vista económico para los usuarios de indicaciones geográficas y también de marcas que tienen nombres geográficos protegidos. Respecto a todos estos temas de denominación de origen controlada, indicación geográfica, la semana pasada, el 17 de junio del 2021, se le hizo una entrevista bastante larga a Pau Roca, que es el director actual de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, bueno, que aclara un poco lo que yo les había explicado respecto a que las decisiones de la OIB se toman por consenso, no son obligatorias, y que existe una autoridad intrínseca derivada justamente del acuerdo y del consenso. Por ejemplo, Pau Roca pone de ejemplo al caso de Argentina, que fue el primer país en adoptar en materia de vinos, la guía de sostenibilidad que promueve la OIB, lo que no significa que antes no se hayan desarrollado iniciativas sobre estos temas, ¿no? Sobre lo que es los protocolos de sustentabilidad o de sostenibilidad. También menciona los cambios que han habido por el tema de la influencia del cambio climático y también los cambios en el mercado. Bueno, esto se puso muy de manifiesto con la pandemia, ¿no? El cambio de los sistemas de comercialización, porque acuérdense que en Europa, cuando se comienza la pandemia, lo primero que se cierra es el canal Horeca, que es el canal de comercialización y distribución de hoteles, restaurantes y catering, eso significa Horeca. Eso quedó virtualmente paralizado y fue, bueno, un tema bastante complicado a nivel económico. De hecho, por ejemplo, en España, en materia de vino, se tomaron medidas que afortunadamente en nuestro país no hubo que tomar, porque cuando se declaró la pandemia, la cosecha del 2020 ya estaba en marcha, habíamos tenido una excelente situación climática para la cosecha de la uva, había sido una de las cosechas más buenas que hemos tenido en los últimos años, no pasó lo mismo en la cosecha 2021, y llamaba la atención que, bueno, como no había circulación de virus, prácticamente en el sector no hubo casos de COVID-19 hasta que se liberó un poco más el transporte y los casos que tuvimos en el sector venían derivados del transporte. En cambio, este año la cosecha se tuvo que hacer por el sistema de burbujas, igual que en las escuelas. O sea, no, ya teníamos circulación de virus en todos lados, como ya sabemos todos. Pau Roca también hace referencia a este cambio que tiene que ver también con el nuevo cambio tecnológico que parece muy revolucionario, pero que en la pandemia tuvo un estallido bastante importante, aunque ya
se venía dando. Es como si habláramos, por ejemplo, de las plataformas home banking. Ya venían antes de la pandemia, solo que durante la pandemia explotaron en el sentido que ya nadie accedía de otro modo. Este tipo de tecnología, Pau Roca dice que, por ejemplo, se implementa mucho, se está buscando implementar, en Mendoza ya hay algunos casos, de etiquetas que tienen un código al cual uno accede y puede tener toda la información de ese vino. O sea, el token de ese vino queda registrado como para que el consumidor pueda obtener toda la información, desde la fecha de la vendimia, las condiciones climáticas en que se hizo, digamos, el paso a paso de ese vino, desde que estaba en condiciones de cosecha la uva hasta que terminó el vino embotellado y vestido con la etiqueta. O sea que esto ahora la tecnología lo permite. De hecho, la OIB estableció un plan estratégico 2020-2024, donde solamente voy a nombrar los ejes, porque si no, no termino más. Se fomenta la vitivinicultura respetuosa con el ambiente, se fomenta que sea una actividad económica basada en principios de desarrollo sustentable, crecimiento y globalización de los mercados, que contribuya al desarrollo social y al desarrollo de un marco normativo muy marcado lo que dijo María Cristina, que en materia internacional lo que necesitamos es armonización. La verdad que esa palabra es clave en todo esto, y fundamentalmente en materia comercial. Cuando ella se refería que, bueno, en algún punto no había acuerdo con Brasil, nosotros tenemos el reglamento vitivinícola del Mercosur, que por más que aparece en todos lados que ya fue internalizado por Brasil, no ha sido internalizado por Brasil, o sea que todavía con el tema de exportaciones a Brasil de nuestros vinos tenemos exigencias que no son compatibles con el bloque. Otras cosas de las que habla este plan estratégico es favorecer la transición digital del sector, era un poco lo que veníamos hablando, consolidar, bueno, por supuesto, el papel de la OIB a nivel mundial en el ámbito científico, técnico y cultural. O sea que lo que busca también la OIB es contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Bueno, no voy a detenerme en todas las recomendaciones que hacen en este plan estratégico, pero sí en que en todas las recomendaciones de los distintos ejes hacen referencia al terroir. Por ejemplo, evaluar el impacto del cambio climático en la producción vitivinícola en escala local, regional y mundial, sin olvidar el terroir. La adaptación de los métodos de producción vitícolas y enológicos, haciendo frente al cambio climático y a las condiciones particulares del terroir. Los datos sobre cambio climático e incidencia, por ejemplo, de enfermedades y plagas para mejorar la gestión de los riesgos fitosanitarios en el viñedo de acuerdo a la zona o al terroir. Mejorar también la eficiencia ambiental, bueno, la verdad que son un montón de recomendaciones, yo marqué solamente las que, por ejemplo, la gestión de los recursos naturales adaptadas a las particularidades del territorio y a dar a conocer estas medidas, no solo a los productores, sino fundamentalmente a los consumidores. También el diseño del viñedo y prácticas de gestión que tomen en cuenta la especificidad de los terroirs. Bueno, cuando vamos a la parte comercial o a lo que es el mercado global, como se lo llama, fundamentalmente se busca validar la utilización de fuentes como Big Data, analizar los efectos de las distintas políticas comerciales, la adopción de aranceles o normas aduaneras para todos los productos de la vid y los materiales de producción. Y bueno, después se habla del desarrollo social, la cadena de valor y fundamentalmente también vinculado con el terroir, el fomento del enoturismo y todo lo que es la gastronomía en el marco de los paisajes y los terroirs vitícolas. Bueno, eso ha sido muy importante y de hecho también fue muy frenado durante la pandemia porque todas las bodegas se han reconvertido en todo lo que implica el lugar, la gastronomía del lugar, incluso la hotelería, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la digitalización, vimos ya en la pandemia cómo aumentó el uso de la tecnología, que ya venía de antes, y
el tema de la venta online o la venta virtual, lo que obligó a las empresas a reinventarse y reconvertirse a las modalidades de venta online. Y es un elemento que empezó a tener un acompañamiento importante, fundamentalmente y presencia en las redes sociales. Entonces, tenemos a las empresas fintech, que son aquellas que utilizan la tecnología de la información y que desarrollan intensivamente la innovación tecnológica para prestar servicios financieros de forma más eficiente y creativa y reducen costos y precios. Son empresas de origen digital cuya actividad principal es prestar servicios mediante el uso de la tecnología. Aparece también el auge de las criptomonedas, que no representan ningún activo, ninguna acción, ninguna prestación, pero se registran a través de transferencias en la plataforma blockchain, que es una base de datos descentralizada. ¿Por qué hablo de todo esto? Que me costó un montón entenderlo, porque además tenemos los criptoactivos o token, que ya implican un registro documental o digital al que se le asigna la representación de algo, o sea, la representación de algo en el mundo real. Porque además de que el token puede llegar a ser un valor negociable y que depende de esta plataforma blockchain y de una criptomoneda que le permita desarrollarse, el fin del token es como dijimos, es representar cualquier cosa que existe en el mundo real. En el sector vitivinícola, Blockchain Wine, en julio del 2019, en España, junto a Bodegas Riojanas, lanzó la plataforma Tattoo Wine. ¿Por qué lo marco? Porque tattoo significa trazabilidad, autenticidad, transparencia, comercio, origen y opinión. O sea, lo que se buscaba es, lo que se busca, porque está actuando en este momento, es proporcionar confianza a los consumidores de vinos y crear una red globalizada y transparente gracias a la capacidad que tienen los contratos inteligentes que permiten que el vino sea intercambiado con seguridad y eficiencia. Cada botella tiene grabado el código QR, que va a ser único, y a través del cual los participantes, los consumidores, pueden acceder a la información de cada botella. Esa información, como dijimos, es ubicación, conducción de los viñedos, momento y climatología de la vendimia, variedades de uva, información de las barricas utilizadas, si son de madera o de acero, hasta las notas de cata o los premios o reconocimientos que haya obtenido ese vino. Bueno, en Mendoza ya se implementan las criptomonedas en materia de vitivinicultura, que representan botellas de vino reales hechas a partir de una cosecha específica, que lo que se busca es proporcionar transparencia en las prácticas comerciales y generar trazabilidad. El otro día tuvimos la charla de un enólogo súper tradicional y muy artesanal, que se combina en su actividad con un físico ingeniero que está combinando lo que es la práctica artesanal con la innovación tecnológica. Es impresionante la utilización, por ejemplo, de sensores remotos, de drones y de otro tipo de tecnología en las bodegas, que ya se ha empezado a implementar. Eso favorece muchísimo, como nos explicaban, a la comercialización de los vinos y a la colocación de los vinos en el mercado mundial. O sea, la vitivinicultura como economía regional sustenta a miles de familias y es una forma también aplicar toda esta tecnología a la transmisión del conocimiento, que es también uno de los objetivos que busca la OIV. O sea que nos tenemos que adaptar rápidamente a estos cambios que exigen los mercados y los consumidores mundiales, que se producen por la globalización y por la intensificación de la competencia y del avance tecnológico. O sea, el sector del vino en este aspecto ha estado a la vanguardia de la sostenibilidad en el ámbito agroalimentario, ha sido sensible a los primeros efectos de cambio climático y también ha tomado en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU. Además de todo esto, por eso les digo que el tema excede todos que uno no para de enterarse de nuevas situaciones, tenemos en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas y Rumania sobre recursos espaciales para la agricultura sostenible y para la agricultura de precisión. Bueno, ese es otro mundo. En Mendoza, este año fuimos sede, justo en la Universidad de Mendoza, del Congreso Argentino de Tecnología Espacial.
nunca había tenido el Congreso Argentino de Tecnología Espacial un sector de ponencia jurídica, que fue el que me tocó coordinar a mí, porque de todo lo demás se me explotaba la cabeza, era absolutamente técnico. A lo mejor María Cristina hubiera disfrutado más de algunas ponencias, no fue mi caso, porque la verdad que me excedía totalmente, pero sí ya hubieron 2 ponencias específicamente relacionadas con suelo y con vitivinicultura, con digamos, una variedad emblemática de nuestra vitivinicultura, que es el Malbec, y todo lo que era el intercambio de prácticas e instrumentos relacionados con los recursos espaciales para mejorar la agricultura sostenible. De hecho, de esa conferencia se promueve la tecnología espacial para la investigación en el caso de seguridad alimentaria, para el cálculo temprano de los rendimientos en los cultivos, para el uso de tecnología espacial para resolver los problemas con el agua o los alimentos en las actividades agrícolas, y también mejorar los procesos agrícolas, aumentar la seguridad alimentaria, poner de relieve de alguna manera la función del espacio en la agricultura como una forma de también contribuir a la Agenda 2030. Bueno, después de todo esto, que perdonen que hable tan rápido, pero que si no, no llego a terminar, no sé si estoy muy mal de tiempo, Sandra, vos avisame y cuando ya esté superado mi tiempo corto, porque no controlé el tiempo. María José, yo te pediría si podrías ir redondeando porque tenemos un tiempo limitado y querría dejar para algunas preguntas que me han hecho llegar, ¿sí? Así si querés. Bueno, lo último que voy a decir es que tenemos en nuestro país 2 denominaciones de origen controlada en materia vitivinícola, que es la denominación de origen controlada Luján de Cuyo y la de San Rafael. La de San Rafael estuvo aprobada antes de del dictado de la ley 25.163 por una ley provincial de Mendoza, obviamente, pero también es importante destacar que, por ejemplo, en la denominación de origen Luján de Cuyo se empezó a trabajar en tratar de obtener el reconocimiento mucho antes de que se dictara la ley 25.163. Esto fue una iniciativa de los productores que veían que la denominación de origen controlada le otorgaba al producto los atributos de pureza, genuinidad, que eran saludables y que aseguraban la originalidad basada en el terroir o terruño del que provienen. Y consideran que es fundamental, porque ahora está puesto como una opción en la etiqueta del vino, colocar todo lo que es indicación geográfica o denominación de origen controlada como tal. Consideraban fundamental que se incluyera esa información en los marbetes o las contraetiquetas. Bueno, termino acá. Hay toda una serie de normas sobre etiquetado que las pueden bajar directamente de la página del INB, que está todo ahí. No hace falta que repita todo lo que tiene que incorporar la etiqueta, porque además no tengo ninguna para mostrarles, pero hay un montón. Pero sí llama la atención a veces que dicen, bueno, pero acá no dice que esta es la denominación de origen controlada. Bueno, la mayoría de las etiquetas lo está incluyendo, especialmente las de los lugares que tienen el reconocimiento de una denominación de origen controlada, porque además a nivel internacional es importante. Bueno, termino acá, Sandra, si te parece. Cualquier cosa se queda a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José. La verdad es que ambas intervenciones ustedes vieron, de una gran riqueza técnica y además exploraron algunos aspectos que exceden propiamente a lo que hace etiquetado, indicaciones geográficas, y tuvieron coincidencias en digamos, en el enfoque de la aplicación de nuevas tecnologías al sector de alimentos en general y en particular al sector de indicaciones geográficas. Así que yo creo que han sido, sin lugar a dudas, importantes contribuciones que han realizado ustedes ambas, y que, bueno, sin duda despertarán que en próximos talleres también las volvamos a convocar para ahondar algunos de los aspectos en los cuales ya esto puede servirnos como introducción para el debate y para las reflexiones. A propósito, aprovecho para pasar, digamos, para indicar que hemos puesto en el chat
indicación del artículo de Pastorino al cual se refirió María José Iguaro, que estaba disponible en internet, y también el número de la ley, y así como el reportaje a Pau Roca, para que quien quiera consultarlo tengan esos 3 datos, así pueden después verlos con tranquilidad aquellos que estén particularmente interesados en estas referencias, ¿sí? Y quisiera, en primer lugar, me ha llegado una pregunta que hace a productos orgánicos. Creo que podrían de algún punto contestarla ambas. Esto es sin perjuicio de que en un futuro taller vamos a tratar sobre productos orgánicos. Antonella Nessi nos está preguntando cuáles serían los instrumentos, recomendaciones necesarios que establecen requisitos mínimos para certificar productos orgánicos a nivel nacional o mundial, y en Argentina, si la autoridad competente aprueba la certificación participativa en alimentos de producción orgánica. No sé si alguna de ustedes... Yo puedo contestar. Bueno. Nuestro país es un gran productor y exportador de alimentos orgánicos. Hay una serie de reglamentaciones para controlar la producción orgánica, y la autoridad de aplicación es el SENASA. Dentro del Ministerio de Agricultura, el SENASA es la autoridad de aplicación para todo lo que tiene que ver con todo lo que es orgánico en nuestro país. Y las certificadoras, hay creo 3 o 4 certificadoras en nuestro país en este momento, digamos, están autorizadas por SENASA. SENASA no certifica directamente, sino a través de certificadoras. Y bueno, las audita y las controla periódicamente, ¿no? O sea, las certificadoras son privadas, pero están avaladas por el SENASA. Y bueno, somos grandes exportadores de distintos tipos de productos orgánicos. Sí, coincido totalmente con María Cristina. En Mendoza ya la producción de vinos orgánicos, no me acuerdo ahora qué porcentaje es, por eso no lo quiero decir. Ya hay una cantidad de vinos orgánicos, tal cual lo que dice María Cristina. Con respecto al SENASA, en Mendoza además está la fiscalización por parte del INB, aunque tampoco está certificando la calidad de vino orgánico, sino que lo hace a través de las certificadoras habilitadas, con una de las cuales me estoy acordando ahora, creo que es Veritas, no sé si, obviamente hay más, pero no me acuerdo de todas. Muy bien. Y luego tengo otra pregunta que es de Martín Cortés y refiere a cuál es el impacto en el consumidor de aquellas marcas o eslogans publicitarios que otorgan características a un producto que en verdad el producto no ostenta. Ejemplos, productos que dan idea de ser natural o elaborados con productos naturales o a partir. Y eso se contrapone con lo que está indicado en el etiquetado con la realidad del producto. Sí, es un tema, o sea, nuestro Código Alimentario Argentino está bien explícito qué es lo que se puede decir en las etiquetas. Nuestro Código Alimentario Argentino, desde el punto de vista legal, es un documento positivo. O sea, lo que no está escrito no se puede hacer, si no está autorizado no se puede poner, y desgraciadamente hay muchísimas etiquetas que dicen, o sea, el término natural no está permitido y sin embargo se usa. Eso desgraciadamente recae en las autoridades de aplicación, digamos, las que aprueban esos rótulos, y se está tratando de homologar desde lo que es el INAL y también SENASA el tema de rótulos, pero como las autorizaciones son provinciales, hay muchas falencias en algunas provincias en cuanto a lo que es autorizar un rótulo, ¿no? Esa es la realidad. Y yo les dije hace poco que las declaraciones de salud en nuestro país solo estaban permitidas en la publicidad, y sin embargo uno ve muchos productos que en el envase tienen declaraciones de salud. Bueno, eso desgraciadamente escapa a la autoridad de control,
y son, digamos, lo que no debe hacer un buen industrial, ¿no? Poner esas cosas que no se deben poner, eso es. Lamentablemente es así, no es solo así en nuestro país, sino que es en todo el mundo, ¿no? Es así, hay cosas que dicen las etiquetas que no está bien que las digan. Es así. Y le produce un Muchas efecto gracias. bastante negativo al consumidor. Por supuesto, o sea, la autoridad de control hace lo que puede, pero bueno, falta un montón de cosas para que lo pueda hacer mejor, ¿no? Esa es la realidad. Faltan recursos, falta gente, falta inspección. Falta control. Falta control, sí. Es así. Tengo otra pregunta de Pamela Pretara, quien pregunta si los países del Mercosur tienen reconocidas sus indicaciones geográficas entre sí, y si en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur hay indicaciones geográficas que la Unión Europea reconoce a algunos países y a otros no. Bueno, eso es lo que está en plena discusión, cuál es del listado de indicaciones geográficas que tanto incorporó la Unión Europea de 350 y 220 el Mercosur. Hay que analizar cuáles realmente están reconocidas efectivamente. En materia de la Unión Europea es mucho más simple porque tienen términos por lo menos, y creo que en materia de todos los alimentos, ahí María Cristina puede ayudarme en esto, tienen indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas desde tiempos inmemoriales, si queremos. Y la primera fue la de Roquefort en el año 1600 y pico, o sea... son, para ellos... La segunda fue la del vino de Porto, esa fue la primera denominación de origen de un país. Claro, y además... Marqués de Pombal, allá por el 1800 y pico. Claro, y aparte hay otras, como por ejemplo el Consejo de Denominación de Origen de los Vinos de La Rioja, España, que promovió también un juicio porque estábamos reconociendo la denominación geográfica de la indicación geográfica de La Rioja, Argentina, o sea, de la provincia. Entonces, en realidad no se puede, por lo menos yo no lo podría decir ahora, cuáles son las que van a entrar en conflicto o no. O sea, de hecho, ya se prevé que va a haber conflicto con algunas. Es el ejemplo que yo les ponía de la jurisprudencia francesa con el champán. Acá la ley de denominación de origen de Uruguay, la ley local de la denominación de origen de Uruguay, por ejemplo, si uno va a comer a cualquier restaurante de Uruguay, no va a encontrar en la carta de vino champán, va a encontrar la palabra espumante fermentado. Y es una ley de denominación de origen en materia de vinos anterior a la de Argentina. Y piensen ustedes que la producción de vinos de Paraguay es equiparable solamente a la provincia de Mendoza, a una provincia, no a toda la producción que tenemos en la Argentina. Por eso creo que y hay mucho conflicto con Brasil, o sea, en cuanto a la normativa, es lo que les contaba del reglamento vitivinícola del Mercosur, que es una herramienta fundamental que le internalizó Paraguay, Argentina y Uruguay, pero no la internalizó Brasil como la debe internalizar, va internalizando por sectores el reglamento. Y hay que incorporarlo vía legislación como un tratado, por ejemplo, para que quede así más claro. Perfecto. Respecto, me aclara Pamela, de la pregunta si los países del Mercosur tienen reconocidas recíprocamente sus indicaciones geográficas, si se reconocen entre sí algún tipo de indicación geográfica. Sé que está reconocida en el Mercosur, las dos denominaciones de origen controlada que tenemos, Luján de Cuyo y San Rafael, están reconocidas, pero hay otras que no. O sea, por ejemplo, no sé, indicación geográfica Cafayate o Tupungato, no, todavía no se reconocen en el ámbito del Mercosur. Además, tendríamos que, creo que puede agregarle algo digamos, al debate, que el sistema de la Unión Europea a través del registro digamos, tiene una base legal, un reglamento que viene del año 82 y que tuvo modificaciones
recientemente, y que en el marco de esa instrumentación que hace el sistema que instrumenta para la protección de indicaciones geográficas, como dice María José, no solo acotado al tema de vinos, sino que es en general, pone como un elemento base la existencia de registros. Y eso ustedes saben que en el ámbito de la OMC dio lugar a presentaciones de Australia y de los Estados Unidos contra varios artículos de ese reglamento, y que por lo tanto obligó a la modificación de ese reglamento por entender que se trataba de normas incompatibles con acuerdos que estaban dentro de la OMC, específicamente el acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual vinculados al comercio, las disposiciones de artículos 22, 23 y 24, y también de obstáculos técnicos al comercio. Así que, bueno, el tema del registro unificado, realmente les ha, digamos, había un famoso artículo 12 que exigía a todo quien contratara, todo país o todo estado, todo bloque que contratara con la Unión Europea, imponía la idea de los registros. La verdad, otras legislaciones y había otros mecanismos de protección que no preveían la idea del registro como obligatorio. Y por eso este caso, que es un caso del año 2003, y que suscitó, digamos, una controversia que fue de la mano de digamos, de la incursión de los llamados, la política de la llamada incursión de la política de los vinos del Nuevo Mundo. Por eso la presentación de Australia estaba inscrita en un contexto más abarcativo, ¿sí? Creo que ese punto también significó o tendría que tener una relativa relevancia a la hora de ponderar el resultado de ese caso a la luz de la interpretación de las normas sobre indicaciones geográficas que están contenidas en muchos de los acuerdos que negocia actualmente la Unión Europea. Si bien ha modificado su legislación hacia adentro, ciertas prácticas que venían de la mano de esa legislación no es tan fácil cambiarlas, como también nos decía María Cristina, dada digamos, la frondosa raíz que tiene el sistema de protección de indicaciones geográficas en ámbito europeo, que excede al ámbito regulado desde la Unión Europea. El tema de proteger e indicar también va hacia prácticas de elaboración, métodos de elaboración, o sea que es algo que permea todo el sistema de alimentos y de otros que no son productos alimenticios. También en ese tema, por ejemplo, el tema de que hay que hacer el feteado de determinados fiambres y el envasado en origen para que se le pueda poner una indicación geográfica de una determinada manera, ¿sí? Bueno, estas son particularidades que sencillamente habrá que tenerlas en cuenta dada la legislación cambiante de la mano de los acuerdos interregionales como el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, tenía otra pregunta que iba a un aspecto muy puntual, que era acerca de la Academia del Vino, a la cual se refirió María José. Si nos podría dar, me pregunta María Isabel Morín, si nos podría aportar algunos otros datos de esta Academia del Vino como entidad. Te lo digo rápidamente, se fundó en el año 2007 a iniciativa de ciertas personas que trabajan en el sector vitivinícola, no tiene ninguna vinculación empresarial, es una entidad de carácter técnico-científico y esas son las reuniones que se hacen. Ya tenemos 3 publicaciones, se acaba de publicar un libro excelente. Bueno, son publicaciones muy limitadas porque son publicaciones académicas, entonces se hacen a fuerza de lograr que
los autores nos pongan a nuestra disposición los artículos. Nosotros organizamos los seminarios o los encuentros. Generalmente tenemos presencia a nivel internacional y, por ejemplo, la última publicación que salió hace una semana es sobre el terroir y su expresión en el vino. Son todos artículos absolutamente técnicos, no tiene nada que ver con lo jurídico. O sea, tiene que ver, pero no es un libro de leyes ni de conceptos jurídicos. Bueno, tiene su sede en Mendoza, pero tenemos miembros que son de La Rioja, de Salta, ahora se van a incorporar seguramente miembros de la vitivinicultura patagónica. O sea, hace unos días tuvimos una charla sobre vitivinicultura serrana de Córdoba y San Luis, y unos meses atrás tuvimos la de vitivinicultura patagónica, especialmente enfocada en Chubut. Bueno, eso es lo que hacemos, es absolutamente difundido a cualquier persona que tenga interés en los temas, y lo que se hace es estudiar. O sea, la verdad que es eso, ¿no? Es estudiar, y es multidisciplinaria. O sea, que de repente tenés la charla de un enólogo, de repente de un geólogo, de repente la de un abogado, o sea, etcétera. Y el fin es ese, ¿no? Estudiar y tener nivel académico en lo que signifiquen las ponencias y las propuestas que hace la academia, que colabora con todas las entidades que le piden su opinión técnica o científica. Perfecto. Y tengo otra pregunta que me han hecho llegar para María Cristina, que habla del control de la administración respecto de los lotes que están a la venta y de su etiquetado, si los lotes tienen algún mecanismo previsto específicamente de control por la administración, cómo se realiza procedimentalmente. O sea, la administración, el fabricante, está definido lo que es un lote, la cantidad de unidades que puede tener un lote, que generalmente es, bueno, es una definición que está en una reglamentación, la ley de lealtad comercial, creo que es una de esas leyes lo que controla, o sea, lo que controla la administración es el registro de ese alimento. Luego el fabricante es el que tiene el control de los lotes que fabrica, y justamente los lotes tienen que tener indicado el número, cada unidad tiene que tener el número de lote por un tema de trazabilidad, por un tema si llega a haber algún retiro, pero no se controla lote por lote. O sea, se da el registro al establecimiento para que pueda fabricar, ahí sí se controla, tiene que presentar un montón de documentación, se hacen auditorías y demás para que pueda empezar a funcionar esa fábrica, y luego el comerciante tiene que renovar los registros, dependiendo de la provincia, en general cada 5 años tiene que renovar, y cada nuevo alimento que produce lo tiene que registrar nuevamente para su aprobación. Así funciona, no es que la autoridad de control controle lote por lote, no, es imposible, eso no se hace nunca en ningún lugar, es imposible hacer eso, ¿no? Es totalmente imposible. Lo que se controla sí es cuando va la autorización para que comience a fabricar ese alimento, y bueno, eso se renueva generalmente cada 5 años. Y la posibilidad del lote, sobre todo, es importante para el retiro, en el caso, el ¿no? retiro de mercado es fundamental. Es fundamental. O sea, se retira, si hay un problema, se retira en una unidad de alimentos, se retira todo el lote. Es una cuestión para poder trazar y ver a dónde está ese alimento, a qué lote corresponde, y se retiran todos los de ese lote, ¿no? Es así. Bueno, ya estamos agotando el tiempo. Yo quiero agradecerles a ambas expositoras. La verdad es que las presentaciones han sido sumamente, vuelvo a repetir, ricas en aspectos técnicos y muy accesibles para todos aquellos que nos han acompañado. Sin duda, volveremos en un futuro próximo a convocarlas para que nos brinden sobre aspectos aún más
técnicos identificados. Por ejemplo, en un futuro nosotros tenemos previsto la realización de un taller sobre productos orgánicos, o sea que podríamos ver un poco más en detalle la cuestión, por ejemplo, del etiquetado en orgánicos, o de las cuestiones sobre el tema del vino orgánico, así que la producción orgánica. Así que les doy sinceramente las gracias. Hago de paso un aviso porque así me lo ha pedido la doctora Leila Devia, que ella nos acompañó a la primera reunión. Se acaba de lanzar la diplomatura en el tema de Derecho Alimentario y Agronegocios, de la cual tanto María Cristina cuanto María José son docentes, son profesoras responsables a cargo de módulos, y bueno, tienen ustedes a disposición en la página de la facultad las indicaciones sobre esa diplomatura que es a distancia. Así que cerramos formalmente este taller. Le damos las gracias a todos aquellos que han asistido al mismo, nuevamente a las expositoras, y será entonces hasta nuestra próxima vez en que nos reuniremos en otra jornada de trabajo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Adiós.